Hola chicos, espero estén pasando un excelente día. Soy el profe Mar de Instituto Lumière y hoy vamos a resolver los ejercicios de la 16 a la 30 de la guía de la prueba de aptitud académica. Recuerda que es muy importante que estés repasando, estudiando todos los temas y sobre todo resolviendo tus dudas. Déjame en los comentarios si te quedó alguna y sin más, vamos a iniciar. Ejercicios 16 y 17. Utiliza la siguiente gráfica para contestar estos ejercicios. De un lado de la gráfica me ponen que son la cantidad de personas y del otro cantidad de visitas realizadas por dichas personas. La pregunta es, en la gráfica anterior, ¿cuál es la moda de la cantidad de visitas al club deportivo? Bien, me preguntan por esta medida de estadística que se llama la moda. La moda, o también abreviada MO, no es otra cosa que el dato que más se repite. Recuerda, moda, el dato que más se repite. Perfecto. Muy bien. Fíjate, de modas puede haber una, puede haber varias modas porque varios datos se pueden repetir o no puede haber ninguna, ¿sale? Vamos a ver, aquí me están preguntando por esto, entonces voy a analizar. Pero la moda de qué? De la cantidad de visitas realizadas. Ojo, esto es lo más importante. Ver en tu gráfica qué representa la cantidad de visitas realizadas, que es esta, ¿sale? Entonces voy a ver mi moda. Ojo, cuando te encuentres una gráfica así, apilada o de barras, significa que hasta donde llegue la barra es la cantidad, para este caso, de visitas realizadas que se hicieron. Por ejemplo, fíjate, para la primer barra, es decir, una cantidad de visita, ¿cuántas personas hicieron esa cantidad de visita? 3. Y 2 visitas realizadas fueron 5. Y así te va, ¿sale? Así se interpreta esta gráfica. Eso es fundamental para resolver este ejercicio. 4 visitas realizadas, una cantidad de personas de 3, 5 visitas realizadas, 1 y 6 contra 2. Muy bien. Entonces, la moda es el dato que más se va a repetir. Es decir, voy a ver en mi gráfica cuál se repitió más, que fue 5. 5 visitas realizadas, ¿de cuántos? De 2. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cuál es la moda? Ojo, de la cantidad de visitas. Entonces, el valor que se tiene que reportar es este, que es el 2. Por lo tanto, el inciso B es el correcto para este ejercicio. Ejercicio 17 es la misma gráfica. Vamos a ver qué nos piden. Me dice que en la gráfica anterior, ¿cuál es la mediana de la cantidad de visitas realizadas? Muy bien. Recuerda que ya identificamos cuál es la cantidad de visitas realizadas, que es mi eje, que es este. Muy bien. Entonces ahora nos preguntan la mediana, que es otra medida de estadística y de tendencia central. Y la mediana es muy sencillo el concepto. Es el dato del medio. Pero ojo, hay un detalle aquí, que ese dato del medio debe de ser de la cantidad de datos o de los datos acomodados. Muy bien. Y ese acomodo puede ser de menor a mayor o de mayor a menor. Al final de cuentas, vamos a obtener el mismo dato. Bien, fíjate, vamos a analizar primero, ya habíamos reflexionado que cada una de estas barras representa la cantidad de personas que asistieron. Una visita, 3 personas, 2 visitas, 5 personas, 3 ninguna, 4 visitas, 3 personas, 5 visitas, una persona y 6 visitas, 2 personas. Muy bien. Ahora, para saber qué dato está en medio de esos, ojo, lo que puedo hacer es voy a expandir esta gráfica o lo voy a interpretar. Quiere decir que si yo me fijo en la cantidad de visitas, hubo 3 personas o hay 3 datos de mi primer barrita. Hubo 3 datos que fueron uno, ¿sí? Ese se va a ir formando mi conjunto. Después hubo 5 personas que tuvieron 2 visitas, una, 2, 3, 4 y 5. Esos son los datos. Muy bien, ahora me fijo que va a haber
3 datos de ¿cuánto? De 4 visitas realizadas, una persona de 5 y 2 personas de 6. Muy bien, eso representa, esos datos son los que realmente te está representando esa gráfica. Bien, ahora, ¿por qué lo hice así? Porque necesito saber cuál es el dato del medio. Si yo cuento todos mis datos, ¿cuántos voy a tener? Aquí llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Muy bien. Ahora voy a analizar qué dato o qué datos, para este caso, ojo, van a estar en medio. Si son 14 datos, quiere decir que, fíjate, la mitad va a estar aquí, ¿sale? Es decir, en dos grupos de 7. Muy bien, entonces, como yo necesito los del medio, yo sé que en medio, ¿qué me queda? Me quedan 2 datos. Cuando sucede esto, se hace un pequeño promedio. Para este caso, como es el mismo dato, directamente podemos decir que es el 2, ¿sale? Pero si no, pues haces un pequeño promedio. Imagínate que te dirán diferentes, un 2 y un 3. Lo que vas a hacer es sumarlos y dividirlos entre 2. Aquí para ejemplos, para efectos de este ejemplo, nos da lo mismo. 2 más 2, 4 entre 2, sigues obteniendo la misma mediana, que es 2. Es decir que la respuesta a este ejercicio sería el inciso A, que es la mediana de la cantidad de visitas realizadas. La anterior fue una respuesta desarrollada, pero vamos a ver cómo sería esto más conciso. Bien, nuevamente estamos buscando la mediana. Lo que yo voy a hacer, acuérdate, insisto, es el dato de en medio. Bien, entonces lo que vas a hacer es vas a sumar los datos que tienes en total. Es decir, aquí tengo 3, 5, 3, 1 y 2. El total de datos va a ser la suma de todo, que es 3 más 5, 8 y 3, 11 y 1, 12 más 2, 14, que ya vimos que eran 14 datos. ¿Y qué datos van a dar? Van a estar en medio. Va a ser el dato 7 y el dato 8. Y vas a contar. Fíjate, aquí hay 3 datos más 5. Aquí habría 8 datos. Quiere decir que el dato 7, el dato 8 están contenidos aquí. ¿Y cuál es la cantidad de visitas? Que es lo que me preguntan. 2. Si te fijas, me da exactamente lo mismo que el anterior y es mucho más ágil. Conforme lo entiendas, lo puedes agilizar. Sigue siendo la respuesta A con 2 visitas realizadas. Ejercicio 18. Una compañía de seguros quiere saber la proporción de habitantes de cierta ciudad que tienen sus residencias aseguradas contra accidentes. Para ello, selecciona al azar 100 habitantes de la ciudad y busca la proporción deseada. ¿Cuál es la población de estudio? Bien, fíjate, me están hablando de una proporción. Quieren saber cuál es la población de esa proporción. Bien, ¿qué es una población? Una población es un conjunto de datos donde tú vas a obtener cierta información. Fíjate, pero ¿cuál es la información que me están preguntando? Los habitantes que tienen sus residencias aseguradas contra accidentes. Muy bien. Entonces, fíjate, para hacer una proporción o una regla de 3, como la quieras ver, deben de haber dos cantidades. Para este ejemplo, me interesan los que tienen residencias contra los que sí están asegurados porque me piden una proporción contra los que no. Muy bien. Entonces, fíjate, no todas las personas me van a importar. Va a ser solamente las necesarias para esa proporción. Entonces, si yo estoy buscando los que sí tienen sus residencias aseguradas contra los que no, realmente tu población son las personas que tienen residencias. De ahí vas a sacar cuáles sí tienen y cuáles no. Por lo tanto, ¿cuál sería la población? Los habitantes que tienen residencia. ¿Y cuál es la opción? La opción C es la que me va a dar
mi población de estudio, porque son las personas, insisto, que tienen residencia. Ejercicio 19. En un examen de matemática, la media aritmética fue 74, con una desviación estándar de 6. Si la puntuación de un estudiante está a 2 desviaciones estándar sobre la media aritmética, ¿qué puntuación obtuvo ese estudiante? Bien, fíjate, no te asustes, es muy fácil interpretarlo una vez que conozco los conceptos. Fíjate, aquí me presentan dos, que es media aritmética y que es también desviación estándar. Las dos son medidas de tendencia central. Yo estoy seguro que conoces la media aritmética. No es otra cosa que el promedio. Muy bien. Y la desviación estándar es una formulita, es una medida que te dice qué tanto está desfasado un dato justamente de esa media y se calcula la sumatoria del dato menos la media al cuadrado entre el número de datos y le sacas raíz. Pero ojo, es una fórmula un tanto engorrosita, podría decirse que complicada no tanto, pero sí es importante que la estudies, ¿sale? Pero ojo, para efectos de este ejercicio no lo vas a necesitar. ¿Por qué? Porque te dice que la puntuación de un estudiante está a 2 desviaciones estándar. Si ya te dan cuánto es, simplemente lo que vas a hacer es vas a calcular 2 desviaciones estándar y si está por encima, se la vas a sumar ¿a qué? A la media aritmética, que es el promedio y que ya te lo están dando. Entonces, fíjate, sería 2 desviaciones estándar, ¿a qué va a ser igual? A 2 por 6, porque es lo que vale cada una. Aquí tienes este dato, ¿sale? Entonces, 2 desviaciones estándar equivale a 12. Ahora, si tu dato está 2 desviaciones estándar por encima de la media, entonces ya tengo la media, que son 74, más mis 2 desviaciones estándar, que es 12. Por lo tanto, ¿qué puntuación representa 74 más 12? Que sería 86, correspondiente a el inciso A. Ojo, si estudia los conceptos y si estudia qué es media aritmética o los que acabamos de ver, que es moda, mediana, etc. Desviación estándar también, te dejo la formulita. Es necesario, como te digo, que la repases y de preferencia te la aprendas, porque hay veces en que sí te la piden y hay veces que no. Pero es muy importante que estos conceptos si los traigas muy bien. Ejercicio número 20. En la figura anterior se muestra un diagrama de tallo y hoja de las puntuaciones de una prueba de un máximo de 60 puntos para cualificar para un trabajo. ¿Cuántos tienen la oportunidad de ser seleccionados si se requiere aprobar un 70% de la prueba? Bien, fíjate. Para empezar, vamos a ver qué es un diagrama de tallo y hoja. Bien, este es un diagrama que, como su nombre lo indica, existe como si fuera una ramita y sus hojas. ¿Qué significa la ramita? Es esta. La ramita es la inicial de una cantidad. En este caso es un dígito. Ojo con esto. Y los demás son ramitas o son varios datos. Para no estar escribiendo el mismo uno, es como una combinación. Fíjate. El primer dígito es 1. Por lo tanto, estos datos sería un 1 con un 0, es decir, sería un 10. Siguiente, 1 con otro 0 sería otro 10 y así te vas. Un 1 con otro 0, 10. El otro dato sería un 1 con un 1, 11 y así, ¿sale? Entonces, eso significa un diagrama de tallo y hoja, es decir, es como un ahorro de, en este caso, la primera cifra o del primer dígito. Bien, entonces eso representa cada uno. Lo que voy a ver es lo siguiente. Me dice que para esta prueba el máximo es de 60 puntos y que para aprobar necesitas al menos el 70%. Lo que yo voy a hacer primero es ver cuántos puntos tengo que sacar o tiene que sacar la persona para aprobar. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Tengo que saber cuánto es el 70% de 60 puntos, ¿sale? Muy bien. Entonces, fíjate, voy a hacer una pequeña regla de 3 en donde mi 100%, de este lado voy a poner el porcentaje, equivale a cuántos puntos. Serían 60 puntos, ¿vale? Y la pregunta es,
¿Cuánto sería? El 70%, ¿sale? Bien, hay varias maneras de determinar esto. Yo lo voy a hacer por proporciones, fíjate, a mí me gusta sacarlo así, considero que es más fácil. Lo primero que voy a sacar es el 10%. El 10%, ¿cómo lo hago? Fácil. Si 100% son 60, simplemente divido entre 10. 100 entre 10 a 10. Y acá también divido entre 10. 60 entre 10 me da a 6. Quiere decir que el 10% equivale a 6 puntos. Ahora, si yo quiero sacar cuántos son 70 puntos, simplemente multiplico la cifra por 7, ¿sale? Entonces el 10% lo voy a multiplicar por 7. 10 por 7, 70. Ya tengo mi 70%. ¿A qué va a ser igual? A 6 por 7, 42. Muy bien. Significa que para aprobar necesito un puntaje de 42. La pregunta es, ¿cuántos van a ser seleccionados? Sí, el mínimo para aprobar es de 42. Entonces me fijo, ¿dónde está? Mi tallo sería 4 y el primero sería 40, 40, 44. Si te fijas de aquí hacia los demás, todos esos van a aprobar, ¿sale? Entonces los cuento, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Significa que esos 11 van a estar por encima de lo que se necesita para aprobar, que es 42. Por lo tanto, ¿cuántas personas van a aprobar? 11, que sería el inciso C, ¿sale? Recapitulando, primero saco cuál es el puntaje para aprobar, que ya vi que es 42, ¿sale? Muy bien. Y después cuento las personas que están por encima de eso, porque son las que van a pasar. ¿Y cómo las cuento? Ya sé que un diagrama de tallo y hoja es a cada dígito le corresponde una cifra. Ejercicio 21. ¿Cuál de las siguientes opciones es una solución para la ecuación 4x cuadrada menos 8 igual a 56? Bien, fíjate, este ejemplo, como veo una igualdad con x, va a ser una ecuación. Bien, entonces, esa ecuación hay varias maneras de resolverla, ¿sale? Y existen varios tipos de ecuaciones. Para este caso, como te piden el valor de x, voy a utilizar la técnica del despeje, donde recuerda que el despeje es dejar sola la x, ¿sale? Dejar a la x sola. Muy bien. Utilizando los pasos del despeje. Imagínate que el igual es como si fuera una barrerita, en donde lo que pasa del otro lado para dejar solo, pasa con la operación contraria. Si de un lado tengo suma, pasa como resta. Si de un lado tengo una división, pongo una multiplicación al pasarlo. Y si de este lado tengo una potencia, del otro lado, una raíz pasa como una potencia. Muy bien. Entonces, voy a utilizar los pasos del despeje. Como regla, fíjate, agrupa el término que contiene la x. Y lo que acompaña a la x o lo que es parte de ese término, lo quitas hasta el final. Repito, lo que es parte del término de la x, lo quitas hasta el final. Quiere decir que aquí me voy a deshacer primero de ese menos 8, ¿sale? Está de un lado con la operación de resta y va a pasar entonces como con la operación contraria, que es una suma. Y despejo. 4x cuadrada va a ser igual a 56. Menos 8 pasa como más 8. Muy bien. Resuelvo 4x cuadrada va a ser igual a 56 más 8, 64. Muy bien. ¿Qué sigue? Fíjate. Ahora me voy a deshacer de cómo el cuadrado todavía es parte del término de la x. Voy a deshacerme primero del 4. ¿Sale? Primero se quita el coeficiente y al último el exponente. Y ese 4, por ser parte del término cuando están juntitos, recuerda que esa es una multiplicación y se va a pasar como una división. Ojo,
las pasas con todo y signo cuando se trata de multiplicación y división. Por lo tanto, aquí me quedaría como x al cuadrado es igual a 64 entre 4. Muy bien, realizo la operación. X cuadrada va a ser igual a 64 entre 4 y me va a quedar a 64 entre 4. Toca 1, 2, 4, 6. A 16. ¿Sale? Muy bien. Entonces esto me da 16. Perfecto. Por último, ¿qué voy a hacer? Ahora sí, me quedó un cuadrado, operación contraria. La operación contraria del cuadrado es la raíz. Por lo tanto, por último, voy a poner x va a ser igual a la raíz de 16. Perfecto. Y la raíz de 16, ¿qué número elevado al cuadrado te da 16? X es de 4. Por lo tanto, ya despejado, x fue de 4 y corresponde al inciso A. Repasa la parte del despeje y sé ágil para esto, porque despeje es una de las habilidades más importantes para ecuaciones. Bien, fíjate, si no te gustó el despeje o si de repente te atoras en algún paso, tienes otra opción cuando se trata de encontrar los valores de la letra, que es, a final de cuentas, entre las respuestas, está el valor correcto de esa ecuación, ¿sale? Otro recurso, si de repente no te gusta despejar o te atoras o de repente trabas, etcétera, te dejo que cada una de estas puede ser el valor de X, por lo tanto, puedes hacer una sustitución, es decir, poner el valor de tal manera que te dé el valor correcto realizando la ecuación o las operaciones. Fíjate, con el inciso A, ¿qué te daría? Sería 4 y yo te recomiendo que para sustituir pongas un paréntesis, que va a ser 4 por ¿cuánto? 4. El inciso A es 4. Esto lo elevas al cuadrado y le restas 8 y te debe de dar 56. Muy bien. Entonces, primero, recuérdame mi jerarquía del PEMDAS. Primero hago paréntesis, en este caso no hay signos de agrupación, pero sí hay un exponente. Entonces, primero voy a hacer el exponente. 4 al cuadrado me daría 16. Y eso sería 16 por 4. Ojo, lo demás lo paso tal cual. Muy bien. ¿Y qué va primero? ¿Resta o multiplicación? Claro, la multiplicación. ¿Qué va a ser 4 por 16? 64. Menos 8 te da 56. Vamos a ver. 64 menos 8 efectivamente te da 56. Y ahí está mi igualdad. Por lo tanto, aquí el valor de la A, que es 4, sí me resuelve dicha ecuación, ¿sale? Ese es nada más un recurso, es otra opción que te dejo. Ya depende de qué tan hábil eres para despejar o sustituir directamente. Si eres bueno para las operaciones básicas, te recomiendo sustitución. Si no eres tan bueno, sí o sí, el despeje. Ejercicio número 22 nos dice, Mateo comienza una caminata en la estación A, cuya localización se muestra en la figura anterior. Luego se mueve a la estación B, que está a 3 kilómetros al norte. Para completar su caminata, se mueve 5 kilómetros al oeste, donde está la estación C. ¿Cuáles son las coordenadas de Mateo al finalizar la caminata? Bien, fíjate, este diagramita o esta grafiquita se le llama plano cartesiano. Perfecto. ¿En dónde existen coordenadas? Siempre en el eje horizontal están las X y en el eje vertical están las Y. Y para una coordenada necesitas un valor de X y un valor de Y. Muy bien. Entonces, fíjate, lo primero es que esta persona partió de la estación A que está aquí. Vamos a ir siguiendo el recorrido para ver en qué coordenada va a finalizar. Me dice que primero se mueve a la estación B que está 3 kilómetros al norte. Bien, ojo, e importante conocer dónde está cada punto cardinal. Bien, el norte nosotros sabemos que está arriba, sur abajo y ojo, a la derecha está el este
y a la izquierda está el oeste. Muy bien, perfecto. Norte, sur, este, derecha, oeste. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es ver, primero 3 hacia el norte y me voy contando. Cada una de las rayitas representa 1 kilómetro. Entonces me voy 1, 2 y 3. Significa que mi estación B va a estar aquí, hacia el norte, ¿sale? Hacia arriba. 3 hacia arriba. Muy bien. Ahora, para completar su caminata, se mueve 5 kilómetros al oeste. Oeste, fuerte que está hacia la izquierda, entonces nos movemos 5 lugares. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 hacia el oeste, por lo tanto, mi estación C va a estar aquí. Y simplemente veo para el eje X hacia dónde caminé. Ojo, este es tu origen, o este es el punto de partida. Quiere decir que para X me voy hacia la izquierda, menos 1, menos 2, menos 3. Quiere decir que la coordenada de X fue de menos 3. Y me falta la de Y. Y hacia arriba, ¿cuántos van a ser? 1, 2. Por lo tanto, mi coordenada resultante, o donde está la estación C, es de menos 3,2, correspondiente al inciso C. Ejercicio 23. La frase 5 menos que el doble de un número P se traduce algebraicamente como. Bien, fíjate. ¿Cómo pasamos de un enunciado a una expresión algebraica? Es bien importante los conectores y las preposiciones. Aquí nos metemos un poquito a español también. Si creías que español no era importante en matemáticas, pues no, déjame decirte que sí lo es. Sí es importante, ¿sale? Bien, entonces me dice 5 menos que el doble. Ojo, al decir menos que, significa que esa cantidad la vas a restar, ¿sale? 5 menos que. Entonces, para empezar, debe de haber un menos 5, porque eso significa menos que. Perfecto. Muy bien. Pero ahora, ¿menos qué cantidad? Menos que el doble de un número. El doble de un número, ¿cómo lo pondrías en términos de P? Muy bien. Si te fijas, sería el doble en términos de P, sería 2P. Perfecto. Si es 5 menos que el doble de P o 2P, el doble de P, entonces, para el momento de que tú los vayas a acomodar, ojo que le vas a restar el 5, porque ya dijimos que es menos que. Entonces, algebraicamente, recuerda que primero van las letras y después los números. Por lo tanto, sería 2P menos 5, ¿sale? Detente en cada uno de los conectores para ver las operaciones que equivalen. Por lo tanto, sería 2P menos 5, correspondiente a el inciso B. Ejercicio 24. El dominio de la función f de x igual a 2 más la raíz de x menos 1 es. Bien, me preguntan aquí por el dominio de una función. Bien, el dominio no es otra cosa que los valores que puede adoptar la x. ¿En dónde? En esa función. Bien, fíjate. Te preguntan por dichos valores porque hay una operación particular que es la raíz. Y aquí es donde entra otro concepto. Fíjate, para raíces y para divisiones existen algunas que son indeterminaciones. Es decir, que si tú la pones en tu calculadora, te va a dar error. Y esas indeterminaciones son dos. No hay raíces de grado par, raíces cuadradas a la cuarta, etcétera, de números negativos, ni tampoco existen las divisiones entre cero, ¿sale? Eso no existe, te da un error. Muy bien. Entonces, debo de cuidar que en esa función no haya raíces de negativos o divisiones entre cero. Aquí, como trae una raíz, vamos a cuidar esta condición, que no exista un valor negativo adentro de la raíz. Entonces, voy a crear una pequeña desigualdad.
En donde voy a decir que lo de adentro, que es x menos 1, debe de ser mayor o también puede ser igual a 0, porque la raíz de 0 sí existe, es 0. Muy bien. Recuerda que en desigualdades se trata igual que una ecuación, nada más si mandas ojo multiplicando o dividiendo un negativo, el sentido cambia. Este no va a ser el caso, pero es importante que sepas eso. Muy bien. Entonces, este me está estorbando el menos 1. Lo voy a pasar, está negativo, pasa como positivo. Se trata igual que una ecuación. X va a ser mayor o igual que 0 más 1. ¿Y cuánto es 0 más 1? Pues 1. X va a ser mayor o igual que 1. Quiere decir que ese va a ser mi dominio. Van a ser todos los valores de X tal que sean mayores o iguales que 1. ¿Cómo represento eso? Fíjate, existe una manera de representarlo que es por rangos, ¿sale? Si yo sé que X debe de ser mayor que 1, mi valor límite, el más chiquito, va a ser este. Ojo, como aquí tengo una desigualdad que es mayor o igual, por regla, voy a utilizar un corchete, ¿sale? Siempre que sea mayor o igual o menor o igual, utilizo un corchete. ¿Y va a partir desde dónde? Desde mi 1. ¿Y cuál va a ser el valor más grande? El valor más grande puede ser 1, puede ser 1000, puede ser 700 millones, etcétera. No va a tener restricciones hacia arriba. Todo lo que sea mayor o igual que 1 puede ser. ¿Cómo represento esto? Hasta el infinito. Y el infinito siempre va a llevar un paréntesis. Por lo tanto, ya tengo mi respuesta. Mi dominio va a ser desde 1 hasta infinito. Por lo tanto, la opción C es la correcta para representar el dominio. Ejercicio 25. Si f de x es igual a 3x cuadrada más 2x menos 4, ¿cuánto es f paréntesis 3 o f de 3? Bien, esto nuevamente es una función o con las funciones es un tema extenso y hay varios detalles que explotar de una función. Bien, fíjate. Para empezar, una función, lo que está dentro de este paréntesis, significa que depende esa función de x. Lo que está del otro lado va a traer x en otras palabras. Bien, ahora la pregunta es cuánto vale f de 3. En otras palabras, lo que te están dando adentro de ese paréntesis es el valor de x, que va a ser de 3. Y lo que te piden, en otras palabras, es realizar una sustitución. Es decir, ¿cuánto vale f cuando x es 3? Bien, entonces lo que voy a hacer es una sustitución en donde yo vea x, voy a poner un 3. Como te había comentado, para sustituir te recomiendo que pongas un paréntesis. Entonces va a ser 3x, que va a valer 3, y va a haber al cuadrado, más 2 por 3 menos 4. Muy bien. Ahora utilizo mi jerarquía, PEMDAS, paréntesis, como tal no tengo, esos paréntesis multiplicación, ojo, después vienen los exponentes, entonces resuelvo mi exponente y sería 3 por 3 al cuadrado, que es 9, más 2 por 3 menos 4. Después en mi jerarquía, después de los exponentes, vienen multiplicaciones y divisiones. Dos multiplicaciones las realizo. 3 por 9, 27. Más 2 por 3, 6. Menos 4. Por último, sumas y restas. Y esto me daría 27 más 6, 33. 33 menos 4, 29. 29 es el resultado de cuando f de x es 3. Por lo tanto, la respuesta es el inciso D. Ejercicio 26. La figura anterior muestra la solución gráfica de. Muy bien. Fíjate, aquí represento una gráfica en la que va a decir los valores que va a tener la X en esas desigualdades. Bien, fíjate, hay pistas para ir resolviendo esta y para ir descartando opciones. Para empezar, veo que X va a tener o va a ser los valores que se encuentran hacia la derecha.
Quiere decir que el símbolo que voy a utilizar va a ser un mayor que. Es decir, porque va a estar todo hacia la derecha. Fíjate, si yo soy observador, voy a ampliar, voy a hacer este zoom. Aquí, ese circulito aparece abierto. Por lo tanto, va a ser un mayor que así, tal cual. Porque cuando viene un circulito cerrado, este va a ser un mayor o igual. Significa que sí incluye ese valor. Ojo, insisto, aquí va a ser nada más un mayor que porque el circulito está abierto. Quiere decir que de entrada vamos a descartar esta y esta. ¿Por qué? Porque si te fijas, viene el menor que. Perfecto. Entonces puede ser la A o la D. Ahora, para saber cuál es, voy a hacer un pequeño despeje. Recuerda que una desigualdad se trata igual que una ecuación. Nada más que cuando pasas multiplicando, dividiendo un negativo, cambia el sentido. Fíjate. Por lo tanto, haciendo ese pequeño despeje, si yo despejo este más 2, pasa del otro lado como un menos 2. Entonces sería 0 menos 2. Y lo que te dice esta ecuación es que x debe de ser mayor que menos 2. Si te fijas, esta no sería la representación. ¿Por qué? Porque tendría que empezar, ojo, en el menos 2. Tendría que empezar aquí, porque es el valor que obtuviste. Por lo tanto, y por descarte, ya sé que la respuesta correcta es la D. Pero bueno, igual si la quieres despejar, no hay ningún problema. X va a ser mayor que ese menos 2 que está del lado izquierdo, lo paso como positivo y va a ser 0. Más 2, x mayor que 2. Y si te fijas, es lo que estamos representando. Todos los valores de x, tal que sean, mayores que 2. Por lo tanto, sigue siendo nuestra respuesta D. Ejercicio 27. Norma lee un libro de la siguiente manera. El primer día lee las primeras 5 páginas y en cada uno de los siguientes días lee 3 páginas solamente. ¿Cuántos días se requieren para que Norma lea un libro que contiene 100 páginas? Bien, me dice que lee las primeras 5 páginas el primer día. Quiere decir que aquí, para saber cuántos días se van a tardar, voy a hacer una operación básica que es la división. Pero ojo, primero voy a restar es de esas 100 páginas las del primer día para saber cuántas me quedaron. Es decir, 100 páginas menos 5. Después del primer día le quedaron 95 páginas por leer, ¿sale? Ahora me dice que los días restantes lee 3 páginas. Entonces, para saber cuántas veces le tengo que quitar o cuántas va a caber, cuántos días se van a tardar, voy a hacer una división entre 3 y la realizo. 3 por 3, 9 para 9, 0, bajo el 5, me toca 1 y me sobran 2. Quiere decir que va a tardar, ¿qué? 31 días en leer ese libro. Le van a sobrar 2 páginas. Quiere decir que el día 31 se va a tardar justamente en leer esas páginas, pero le van a faltar 2. Por lo tanto, sería 31 más el otro día. Pero ojo aquí, importante, que no se te pase que este 5 fue un día más. Por lo tanto, tenemos que aumentar otro 1. Perfecto. Entonces sería 31 más 1, 32 más otro 1, 33. Significa que se tarda 33 días en leer ese libro a ese ritmo. Por lo tanto, sería el inciso B. Ejercicio 28. Si 4x es igual a 5 sextos de y, entonces 5y es igual a, fíjate, aquí a diferencia de una ecuación como tal donde me piden un despeje, solamente tengo una letra. Aquí voy a tener 2 letras. Y a mí me están pidiendo cuánto vale 5y. Fíjate, este 5y realmente lo tengo aquí, pero lo tengo adentro de una fracción. Fíjate,
Siempre que tú tengas una fracción A, le voy a poner sobre B, con un término algebraico, es decir, con una X, fíjate, esto es muy importante. Lo de arriba es una multiplicación, es decir, sería A por X o AX. Y lo de abajo sería una división. Ojo con esto. Bien, si te fijas entonces, para obtener el 5y que estoy buscando, 5 por y, aquí lo tengo. Fíjate, ya tengo mi 5 por y o 5y. ¿Qué es lo que me estorba? Justamente ese 6, ¿sale? Recuerda que para quitar lo que te estorba, utilizas un despeje. Realmente aquí, solamente que me estorba, ese 6 que está abajo, importante, y ese 6 representa una división. Por lo tanto, para pasarlo del otro lado, recuerda que se pasa con la operación contraria. Si este divide, lo mando del otro lado como una multiplicación. Entonces me quedaría 4x, ese 6 que divide lo mando multiplicando, sería por 6, va a ser igual a 5 por el valor de y o 5y, ¿sale? Si te fijas, el 5 ya lo tenía, solamente me estorbaba esa división. La mando del otro lado como una multiplicación. Entonces 5y, ¿a qué va a ser igual? Pues a la multiplicación de 4x por 6. Multiplico los números, 4 por 6, 24x va a ser igual a 5y y ya lo tengo. ¿Cuánto vale mi 5y? 24x. Por lo tanto, la respuesta sería el inciso D. Ejercicio 29. Suponga que X y W varían inversamente. Esto es, el producto entre X y W es constante. Además, cuando W es igual a 6, entonces X es igual a 4. ¿Cuál es el valor de W cuando X es igual a 8? Fíjate, te dan varias especificaciones, te lo dan con un texto aparentemente medio enredoso, pero lo importante es esto, que varían inversamente. Fíjate, al ver esa palabrita clave, esto me llama a que esto es una proporción. ¿Proporción de cuáles? Una variación inversa. Por lo tanto, en otras palabras, esta es una regla de 3 o una proporción inversa, en donde otra manera de verlo es donde el producto es constante. Es decir, la multiplicación de X y W es constante. Bien, entonces, proporción inversa. Voy a poner de un lado mis X y voy a poner de un lado mis W. Me dice que cuando W es 6, ¿cuánto vale X? 4. Como sea que lo acomodes es lo mismo, ¿eh? Muy bien. Ahora, cuando el valor, ¿cuál es el valor de W? Cuando X es 8. Bueno, X fue de 8. Y la pregunta es, ¿cuál es el valor de W? Regla de 3 inversa o proporción inversa. Aquí, para hacerla, multiplicas los de arriba y divides entre el de abajo, ¿sale? Por eso te dicen que la multiplicación es constante, porque multiplicas 4 por 6 y divides. Muy bien, entonces para obtener el valor del cuadrito, va a ser 4 por 6 entre 8. Y sería 4 por 6, 24. Y 24 entre 8 a 3. La respuesta es, ¿cuánto vale W? 3, correspondiente a el inciso C. Ejercicio 30. En una elección votaron 1.5 millones de electores por dos candidatos. El candidato 2 recibió 15,000 votos más que el candidato 1. ¿Cuántos votos recibió el candidato 1? Fíjate, aquí me están diciendo que entre los dos candidatos solamente hubo dos. Hubo 1.5 millones de electores, pero que el candidato 2 recibió más. ¿Cuánto? 15,000. Muy bien. Lo que voy a hacer aquí es saber cuánto es lo del candidato 1. Fíjate, si yo le quito esos 15,000 que fueron de más del candidato 2, voy a obtener dos porciones iguales.
porque a final de cuentas, si le quito esa diferencia, es como si los dos candidatos hubieran sido lo mismo. Entonces, lo que yo voy a hacer es de ese 1.5 millones, que se escribe así, primero le voy a restar los 15,000, ¿sale? Recuerda que esto va a ser como si los dos candidatos hubieran obtenido los mismos votos. Por lo tanto, aquí me quedaría 1,485,000. ¿Sale? Eso fue lo de los dos candidatos si hubieran sido iguales. Muy bien. Entonces, ¿cómo le hago para saber lo de un solo candidato? Voy a hacer una división entre 2 y sería 1,485. Serían 742,500 por cada candidato, ¿sale? Y eso representa lo del candidato que fue menor. Por lo tanto, la respuesta es el inciso D. ¿Cómo lo hice? Primero quité la diferencia y después divido entre 2. Sé que el otro van a ser 15,000 más. Por lo tanto, D sigue siendo la respuesta correcta.